Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver vingut a la conferència d'avui. És un plaer per a mi introduir esta conferència. Per a aquells que no ho sapieu, soc el degà de la facultat i hem pensat des de l'equip de Canal que anem a començar a fer tindre una certa tradició en organitzar conferències de benvinguda la primera setmana de començament del curs. Enguany, com que se'ns han vingut les coses una mica damunt, segur que hi ha coses que podem millorar, en tant que millorar la disponibilitat d'horaris, però bé, la nostra idea és que és millor fer coses i enganyar-se que no fer-les. Així que el professor Juli Peretó em va proposar la possibilitat de que esta primera conferència de benvinguda de la facultat la donara el professor Antonio Lazcano, que és un vell conegut de la casa. Diria que quan jo era, no puc dir que era esta sala perquè la sala no existia, però quan jo era estudiant ell ja donava alguna sala en aquella aula 300 que els més majors de la sala recordaran. I com tots comprovareu immediatament, és un conferenciant excel·lent, una persona que té una amplíssima cultura, no solament científica, sinó que si teniu dubtes de les cases reals europees o coses d'aixes, em consta de primera mà que se les sap totes. Avui no ve a parlar-nos d'això, avui ve a parlar-nos del centenari de la teoria de l'origen de la vida que va proposar Oparin, el centenari d'Oparin. I res més, als que comenceu els estudis en la nostra facultat, animar-vos a que, i també als que esteu en cursos més avançats, animar-vos a que assistiu a aquest tipus d'activitats, que el que heu d'aprendre no està només en l'aula, i que esperem que estigueu connectats. També des de l'equip de Canal vull emfatitzar el que estem oberts a qualsevol tipus de proposta, no solament del nostre professorat, sinó també de vosaltres, dels estudiants. Qualsevol cosa que cregueu que podem organitzar des de la facultat ho estudiarem de bon grat. I com que no vull allargar-me per la tradició de les conferències, ja vos deixo la presentació oficial del conferenciant al professor Juli Peretó. Moltes gràcies per vindre. Te pots quedar, Ismael, Jo també. Bueno, és igual. Bé, molt bon dia. Gràcies per l'assistència. Gràcies, senyor degà, per la iniciativa de poder tornar a fer, com en altres èpoques, conferències que puguem reunir diferents estudiants. La logística, com sempre, és complicada, però com ha dit el degà, però intentarem que això no passe. A mi me toca una tasca que podria semblar fàcil per relació personal i d'amistat en el conferenciant, però que no ho és en absolut. Anit estàvem comentant que enguany fa 30 anys que Antonio Lazcano va impartir la seva primera xerrada aquí en València amb motiu d'un curs que organitzàrem, un curs d'estiu que celebrava el centenari d'Oparin, el centenari del naixement d'Oparin. Enguany s'escau que és el centenari de la primera publicació sobre origen de la vida d'Oparin, 1924, això vol dir que Oparin tenia 30 anys quan la va publicar. Hem fet el recorregut de la vida d'Oparin al llarg d'estos anys. I ho dic perquè la relació d'Antonio amb la facultat ve de llarg, d'aquestes 3 dècades, molt fèrtil, perquè no sols en termes de col·laboracions científiques, amb mi, amb Carlos García Ferris, sinó també amb amistat i relació personal amb moltíssimes persones de la facultat i alguns estudiants que han anat passant al llarg dels anys i que després han mantingut l'interès de continuar escoltant les seues conferències. Ja ho ha dit el degà, és una persona que té una gran capacitat comunicativa, un gran bagatge cultural
Per això les seues conferències no espereu que siguin simplement estrictament de la disciplina científica que ell ha cultivat amb èxit tants anys, com és l'estudi de l'origen de la vida i de l'evolució més primitiva de la vida, sinó del context social i cultural, i això crec que és molt important, de totes aquestes idees. Centrant-nos en la conferència d'avui, me consta que ha estat estudiant de manera molt intensiva en els últims temps aquest context social i cultural i científic de la generació d'aquestes idees per part d'Oparin en un moment històric, en els primers moments de la Unió Soviètica, i que ha arribat a la conclusió que efectivament té els elements per a poder explicar amb prou detall per què va arribar a les conclusions que va arribar i com se van desenvolupar posteriorment. No comet cap indiscreció si dic que en les properes setmanes la revista Science publicarà un text d'ell on s'expliquen part d'aquestes coses que ens contarà avui. És a dir, que crec que és el moment, 100 anys després de la teoria, de fer recapitulació, de fer aquest tipus d'anàlisi històrica i que me podeu creure que no hi ha en el planeta ningú millor que ho puga fer que Antonio Lazcano. Moltes gràcies, Antonio, per vindre a... Voilà. Le quiero, por supuesto, agradecer a Ismael, a los colegas de aquí de la facultad, muy especialmente a Yuli y a Merche, la hospitalidad que me brindan. Y primero que nada les debo una disculpa, porque había yo quedado con Yuli hace varios meses en venir a dar esta charla, pero hubo un problema con el pasaporte y como siempre tengo que atravesar Estados Unidos, no era posible hacerlo. Así que esta conferencia efectivamente ocurre con 6 meses o algo así de retraso. Pero ocurre, me parece, en un buen momento porque efectivamente, como ya lo decía el profesor Yuli Peretó, estamos celebrando el centenario de la primer propuesta del primer libro de Oparin. Y lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es mostrarles la extraordinaria complejidad, no solo social, no solo científica, no solo cultural que se mencionó durante la presentación de la charla, sino también política, sino también ideológica, que fue configurando las ideas de Oparin con todos los problemas que esto trajo consigo. Hay que decir que absolutamente cualquier teoría propuesta por una mujer, por un hombre, por un grupo de científicos, tiene inevitablemente un componente social, político muy claro. Uno puede entender, por ejemplo, el contexto en el que nace la física cuántica, uno puede entender el contexto en el que se desarrolla la idea de la selección natural. Pero en el caso especial de Oparin, esto es especialmente interesante porque es una teoría que toca un punto central, que es el de la naturaleza de la vida, del origen de la vida, de lo que entendemos por seres vivos, en un momento, como ya se decía, después de la revolución bolchevique, y que por lo tanto la teoría va a atravesar literalmente la época del estalinismo, la época de la Segunda Guerra Mundial, la época de la Guerra Fría, el nacimiento de la biología molecular, el nacimiento de la exploración espacial, el desarrollo de una serie de disciplinas nuevas como el estudio químico de los componentes del cosmos, como puedan ser las atmósferas planetarias, los meteoritos, los cometas, y todo esto configura una atmósfera extraordinariamente compleja. Yo estoy seguro que si se hace el análisis, por ejemplo, de lo que se llamaba la cibernética o de la física cuántica o de la química contemporánea, encontraríamos componentes igualmente complejos. Pero en el caso de la teoría de origen de la vida, lo que llamamos la teoría heterotrófica de origen de la vida, esto se vuelve muy visible. Y lo que voy a tratar de hacer es
explicar algunos de los antecedentes históricos que llevan a Oparin a proponer la teoría, el contexto en el que desarrolla sus ideas y lo que va a pasar enseguida, con una serie de componentes extraordinariamente trágicos, porque todos sabemos que el estalinismo en el caso de la Unión Soviética o en la Guerra Fría, el macartismo en el caso de los Estados Unidos, produjeron tensiones que los científicos, las investigadoras no estaban preparados para contender con ellas en general. Entonces, bueno, la teoría es, o la charla es precisamente sobre el centenario de la teoría de Oparin en términos del centenario de la publicación del primer libro. Y como suele ocurrir en biología, uno puede rastrear buena parte de las ideas o de los problemas a la publicación en 1859 del Origen de las Especies. Yo estoy segurísimo que todos los estudiantes de aquí han leído completamente El Origen de las Especies, y si no, supongo que será una tarea, un deber que les dejarán antes de terminar el semestre. Pero ustedes lo que saben seguramente es que cuando Darwin publica en 1859 la primera edición del Origen de las Especies, nunca toca explícitamente la cuestión del origen de la vida. Explícitamente no, pero como él mismo lo dibujó en este esquema que pueden ver en esta página, que está tomada de su correspondencia, la encuentran en la universidad en el sitio, en la liga de la Universidad de Cambridge. La idea básica de Darwin es que todos los seres vivos venimos de una población ancestral, que la evolución es el resultado de la selección natural, que es una evolución extraordinariamente lenta, eso hay que aceptar que era parte de las ideas de Darwin, y que esa población ancestral tiene un origen común. Pero Darwin no toca explícitamente la cuestión del origen de la vida, salvo en el párrafo final, en donde, y la traducción viene de una primera edición en español que se hizo aquí en España, donde Darwin dice: la cosa más elevada de que somos capaces de concebir, es decir, la producción de los animales superiores, resulta directamente de la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte. Hay grandeza en esta idea de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un pequeño número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un origen tan sencillo, infinidad de formas, a cual más bella y portentosa. El párrafo en inglés es de una belleza absolutamente excepcional, porque Darwin era muy buen escritor. Pero si se dan ustedes cuenta, aquí lo que está diciendo es que el origen de las especies y por lo tanto el origen de la vida, en última instancia, descansa en la presencia de un creador. Hay quienes han querido ver en esto una demostración fehaciente de la religiosidad de Darwin. La verdad es que para entonces Darwin ya decía abiertamente que él no era creyente, se identificaba como agnóstico, había escrito algunas cosas en contra de la idea de Dios, pero él mismo en una carta que envía después a varios de sus amigos, dice que se arrepiente de haber utilizado la palabra creador y que la utilizó para quedar bien con el público. La utilizó para quedar bien con el público, pero también la utilizó para no ofender a su mujer, que Emma Westwood Darwin, que era una mujer extraordinariamente brillante, hablaba inglés, hablaba francés, había tomado clases de piano con Chopin, era la primer lectora de lo que Darwin escribía, y la religiosidad de ella era algo que él no quería perturbar en modo alguno. Pero esa utilización de la palabra creador, esa idea implícita de que la vida es resultado de una obra divina, molestó enormemente a uno de sus seguidores más fieles, que era Ernest Haeckel. Ernest Haeckel lee El origen de las especies, se convierte en el principal divulgador, no solo en Europa, sino en Latinoamérica, de la obra de Darwin. La deuda que los españoles tienen con Haeckel es una deuda no reconocida del todo, en términos de la divulgación de las ideas de Darwin. Y Haeckel, en un pequeño párrafo, en una pequeña nota de pie de página, dice que la principal limitante de la teoría darwinista es que no arroja
arrojan ninguna luz sobre el origen del primer ser vivo, que probablemente era una célula muy simple y que devino el ancestro de todas las demás especies. Cuando Darwin dice que ese primer organismo fue producto de un acto de creación especial, no está siendo consistente y me temo que tampoco está siendo del todo sincero. Si uno lee esta nota de pie de página, uno se da cuenta de dos cosas. Primero, que para Haeckel creador va en minúsculas. Haeckel no solamente no era religioso, sino que era profundamente antirreligioso. Uno de sus principales conflictos intelectuales, ideológicos, fue siempre con las iglesias cristianas, esencialmente. Pero además, se dan ustedes cuenta que él lo que está diciendo es, critico lo que Darwin está diciendo. Y como era el principal difusor de Darwin, le hace la mejor crítica posible, que es la de tratar de mejorar la teoría. Aunque esto suena contradictorio, se dan ustedes cuenta que a diferencia de lo que pasa en francés o de lo que pasa en español, en inglés, cuando uno habla de criticar, inmediatamente hay un cierto tono negativo. Esto no es lo mismo en otras lenguas. Y para Haeckel en especial, la idea de criticar a Darwin, la manera de asestarle la crítica más dura es tratando de mejorar su teoría, respetando la obra de su inspirador, de su mentor intelectual, pero al mismo tiempo tratando de subsanar esos errores. Bueno, lo que primero que hace Haeckel es, para tratar de resolver los problemas que Darwin ha dejado pendientes, es darse cuenta que ha llegado el momento de cambiar la taxonomía y la sistemática de los seres vivos. Haeckel tenía una de las visiones más completas, tanto horizontales como verticales, de la diversidad biológica. Era un microscopista extraordinario. Yo les sugiero a los jóvenes que se metan, por ejemplo, a la red a ver los dibujos de Haeckel y se darán cuenta del detalle tan extraordinario con el que él observaba a los microorganismos. Y Haeckel se percata que llegó el momento en formalizar la idea de que la biosfera está dividida en tres grandes reinos. Y entonces Haeckel propone formalmente la idea del reino animal, la idea del reino de las plantas y la idea de los microbios. Pero el segundo gran paso que hace Haeckel, que es absolutamente extraordinario, es el de decir, son tres reinos pero no están separados entre sí. Como él era un evolucionista al pie de la letra, literalmente al pie de la letra, lo que decide es proponer explícitamente que sí hay tres grandes reinos, pero de los microbios va a salir el reino de los animales y el reino de las plantas. Haeckel conocía de una manera impecable, a pesar de los recursos limitados de los microscopios de la época, conocía perfectamente bien que los microbios se pueden dividir en distintos grupos. Ustedes saben que si nos asomamos con una gota tomada de un charco del jardín, vamos a ver amibas, vamos a ver paramecios, vamos a ver foraminíferos, vamos a ver un sinnúmero de formas. Y entonces lo que hace Haeckel es decir que en realidad estas son formas ancestrales a las que va a llamar protistas, de la idea de protos, de que son los primeros. Antes los científicos, antes las investigadoras, sí aprendían latín, sí aprendían griego, tenían una formación extraordinariamente sólida en etimologías. Y entonces Haeckel va a llamar a todos estos organismos protistas, pero su capacidad de observación de las características de la anatomía, estoy hablando explícitamente de la anatomía de los microorganismos, le permite distinguir un subgrupo dentro de los protistas a los que va a llamar monera. Los llama monera con la idea de las mónadas, porque Haeckel finalmente era monista, era de los monistas, digamos, materialistas, de los monistas ateos, y entonces la idea es que las bacterias, en donde no se distingue ninguna estructura anatómica interna, van a ser lo que va a llamar monera. De aquí deriva la idea de los protistas, y de los protistas van a salir las plantas y los animales. Se dan cuenta de la visión tan extraordinariamente dinámica que tiene Haeckel. Se necesita una visión muy completa de la biosfera para llegar a este tipo de propuestas. Y la única otra persona que Julie, Mercius, muchos de ustedes, yo mismo hemos conocido, es Lynn Margulis.
que con una visión absolutamente deslumbrante de la biosfera es capaz de proponer una serie de reinos que permiten ver un cierto orden y concierto en esa diversidad biológica. No importa que las fronteras de los reinos las estemos modificando, en realidad lo que están haciendo, es decir, los seres vivos no se pueden homogeneizar diciendo algo está vivo, sino hay diferencias fundamentales entre, por ejemplo, los animales y las plantas, pero ambos reinos se derivan del reino microbiano, en particular el reino de los protistas. Haeckel, como les he dicho, era un materialista al pie de la letra y de hecho lo que hace es, en un libro con el que finaliza el siglo XIX o comienza el siglo XX, para los biólogos, para los naturalistas, The Riddle of the Universe, que es un libro que pueden bajar de la red. Prácticamente todo el material que les voy a mencionar lo pueden bajar de la red. Haeckel dice, los elementos químicos que existen en los seres vivos son los mismos que hay en el mundo inorgánico. ¿Se dan cuenta qué afirmación tan categórica? Los seres vivos, los organismos, estamos hechos de lo mismo que están hechos los minerales, las piedras, los gases, etcétera. La vida orgánica es en sí misma un proceso químico-físico basado en el metabolismo o intercambio del material de esos albuminatos. Y subrayé aquí la palabra albuminatos porque Haeckel está siguiendo la idea ya desarrollada por la bioquímica de la época de que las proteínas, las albuminas, son el componente esencial de todas las células. No se olviden que Haeckel había sido discípulo de Schramm y los demás fundadores de la biología, de la teoría celular. Estaba reflejando esa herencia intelectual de la microscopía y de la biología celular en este párrafo. Pero luego Haeckel agrega que estos compuestos protoplásmicos de carbono se distinguen de la mayoría de las otras combinaciones químicas por su estructura molecular muy intrincada, su inestabilidad y su consistencia gelatinosa. Para Haeckel, la consistencia gelatinosa es lo que vemos en el protoplasma, un término que ahora reservamos para los libros de historia de la biología, pero que en ese momento era la mejor explicación que había para entender de qué estaba hecho el interior de las células. Es decir, lo que estamos viendo es Haeckel como un materialista que dice hay continuidad entre el mundo inorgánico y el mundo de lo vivo. Esta continuidad implica la permanencia de leyes que son de carácter estrictamente químico y físico y en particular se va a reflejar en la composición del protoplasma. A partir de esto, Haeckel va a desarrollar la idea del origen de la vida, tratando de completar lo que según él Darwin había dejado incompleto. Para Haeckel, pues, la hipótesis sobre el origen de la vida estaba basada en la idea, la división del mundo vivo en plantas, animales y protistas, incluyendo los monera, que afirmó eran el reino más antiguo. Hay que decir que Haeckel no fue totalmente consistente, cambió a lo largo de su vida las fronteras de los monera con respecto al resto de los protistas, pero consistentemente los reconocía como uno de los reinos más antiguos. En segundo lugar, Haeckel no establece la diferencia entre eucariontes y procariontes, no establece la diferencia entre organismos que tengan núcleo y que carezcan de él, pero Haeckel claramente dice que el fenómeno de la herencia reside en el núcleo, en lo que hoy llamaríamos el núcleo eucarionte, pero que en los monera el protoplasma era el órgano tanto de la herencia como de la nutrición. Es decir, en los monera, en las bacterias, que era en lo que se pensaba en ese momento, vamos a tener tanto el fenómeno hereditario como el fenómeno metabólico residiendo en el protoplasma. Y a partir de su visión monista y de la idea de la unidad de la naturaleza, que es una idea de un radicalismo brutal en realidad, propuso una secuencia evolutiva en la que la aparición de la vida era resultado de la generación espontánea. Y entonces Haeckel lo que va a hacer es proponer, por ejemplo, en un libro absolutamente maravilloso, completamente legible, Haeckel tenía lo que en inglés Henry James llamaba the felicity of style, escribía maravillosamente bien, por eso era tan buen divulgador de la ciencia. A partir de aquí él va a proponer, es el primero que propone la idea de una secuencia que ahora llamamos de evolución química o evolución universal. Citando a Kant, porque no se olviden que los clásicos, Kant, Marx, Schiller, en Alemania son absolutamente reverenciados.
Comienza citando a Kant diciendo, Kant habla de cómo el sistema solar y la Tierra se forman de la condensación de una nube de materiales interestelar. Dice, bueno, de la nebulosa solar se va a formar la Tierra, cuando la Tierra se enfría se va a condensar la hidrosfera y como en el protoplasma hay mucha agua, esto permite que se dé la generación espontánea y la división en tres grandes reinos. De manera que el siglo XX se inaugura muy formalmente con un esquema de evolución cósmica en donde, sin embargo, está ausente la idea de evolución química para ser sustituida por la idea de la generación espontánea. Ahora, Haeckel tenía una influencia absolutamente extraordinaria en la cultura rusa. No se olviden que el zar Pedro el Grande se lleva a muchos científicos alemanes a Rusia y no se olviden que la emperatriz Catalina la Grande, que era bastante chaparrita en realidad, que era una mujer absolutamente talentosa, se lleva a todavía más científicos alemanes a Rusia, les da una serie de ventajas en términos de salario, de posición social, etcétera, y con eso la Academia de Ciencias rusa se convierte en realidad no en una extensión, sino en una organización muy cercana a la cultura alemana. Buena parte de las emperatrices rusas eran de origen alemán. La relación entre ambos países era absolutamente intensa y en realidad lo que va a pasar es que Haeckel va a tener entre algunos de sus principales auditorios precisamente el auditorio, el de los jóvenes y el de los naturalistas rusos. Tanto es así que en 1872, por ejemplo, se habla de Haeckel, como pueden ver aquí, como defensor de la evolución, y todavía tan tarde como 1959, o sea, ya ha pasado el imperio, ya ha pasado el stalinismo, bueno, muerto Stalin, todavía se habla de Ernest Haeckel como el defensor de la teoría de la evolución. La influencia de Haeckel fue extraordinariamente enorme en la cultura rusa. Un poco lo que nos pasa en Latinoamérica, donde la influencia, por ejemplo, de los pensadores estadounidenses es muy fuerte en la enseñanza y en la docencia de las ciencias de la vida. Un poco como la influencia tan enorme que tenemos, por ejemplo, de la escuela de Harvard o la escuela del MIT en México o en otros países latinoamericanos. En el caso español, en el caso europeo, la diferencia es un poco diferente. Pero aquí se dan cuenta de la enorme importancia que Haeckel va a tener y lo que hay que decir es que Oparin, como estudiante, es educado precisamente en las ideas de Haeckel. Ahora, hay otro punto aquí que es muy importante señalar. Siempre enseñamos mal la idea de que las disciplinas científicas se proponen y van avanzando, se van desarrollando siempre de una manera exponencial. Eso no es cierto. Ha habido momentos en la historia en que muchas teorías científicas se han colapsado. Y esto en particular ocurrió con el darwinismo. En realidad, a principios del siglo XX hay el fenómeno que Peter Bowler llamó el eclipse del darwinismo, en donde mucha gente aceptaba la teoría de la evolución, pero pocos aceptaban la idea de la selección natural. La culpa la tuvieron los físicos, como suele ocurrir, porque los físicos decían que la Tierra no era lo suficientemente vieja para que se hubieran acumulado tantas mutaciones y surgieran nuevas mutaciones, nuevas poblaciones. Y esto llevó en un momento dado a las ciencias de la vida a una crisis y cuando se inicia el siglo XX, en el caso ruso, pero en realidad en muchas partes del mundo, la gente rechaza la idea de la selección natural, acepta la idea de la evolución y las tres propuestas que se van a desarrollar, por el contrario, van a ser la ortogénesis, la idea de que los organismos tenemos una especie de pulsión, estoy usando la palabra en el sentido francés, una pulsión interna para desarrollarnos y por eso habría tigres dientes de sable o
alces con cornamentas gigantes. Hay quien ha dicho que esta era una especie de lamarquismo anglosajón, porque es una idea que básicamente se desarrolla en Inglaterra y en Estados Unidos. La idea de la simbiosis, que en el caso específico del Imperio Ruso prefigura las ideas que después Lynn Margulis va a desarrollar por su cuenta y va a desarrollar de una forma extraordinaria, y el mutacionismo, porque no se olviden que a principios del siglo XX se redescubren las leyes de Haeckel, las leyes de Mendel, perdón. Y esto hace que la gente diga, la evolución transcurre por la acumulación de mutaciones. Yo puedo ver en el laboratorio cómo a una mosca le pueden salir 4 alas, y para muchos naturalistas ese es un ejemplo concreto de evolución. De manera que se dan cuenta que el darwinismo está en retroceso en este momento dado, la idea de la evolución no, pero los mecanismos de la evolución están cambiando. Esto se dejó influir muy claramente en las ideas de origen de la vida. Uno de los grandes científicos preocupados por la herencia en el siglo pasado fue Hermann Müller, que trabajaba con Morgan, y en 1926 propuso que el primer ser vivo fue un gen que surgió por azar en los mares primitivos de la Tierra. Y cuando le preguntaban a Hermann Müller y cuál era la naturaleza de ese gen, él no lo podía decir porque nadie tenía una idea de lo que era un gen. Para él era algo probablemente parecido a los virus, pero nada más. Según Hermann Müller, las propiedades de ese gen son, desde un principio, autocatálisis, puede hacer copias de sí mismo; heterocatálisis, puede afectar el entorno químico y por lo tanto aquí tenemos las raíces del metabolismo; y puede mutar, es decir, puede evolucionar. Se dan cuenta que para Hermann Müller la evolución era simplemente mutaciones, la idea de selección natural no existía. Hermann Müller, además, era un hombre muy de izquierda, nunca ha quedado claro si fue o no miembro del Partido Comunista Estadounidense, pero ciertamente se harta de estar viviendo en los Estados Unidos y hace algo que muchos de nosotros recordamos haber visto en gente de nuestra generación. Decide que la genética que está estudiando tiene que servirle a la gente. Tiene que servir para hacer vacas que pongan huevos más grandes o gallinas que den más leche. Y entonces toma sus moscas y se va a trabajar a la Unión Soviética, que en ese momento era uno de los grandes centros de la genética a nivel mundial. Müller se va para allá y entonces él trabaja muy contento hasta que se enfrenta con la gente de Stalin. Se le pide que abandone la Unión Soviética, se viene a España, lucha al lado del Quinto Regimiento, conoció a Octavio Paz, conoció a Siqueiros, conoció a Tina Modotti, y él trabajaba tratando de obtener sangre de los cadáveres para los heridos del lado republicano, que era un problema muy severo. A la Cruz Roja no le permitían darle sangre a los heridos republicanos. Cuando el Quinto Regimiento, cuando las fuerzas extranjeras tienen que dejar la guerra civil, él se regresa a la Unión Soviética, recoge sus papeles y empieza todo una odisea, estando un poco en Escocia, luego estando un poco en distintas universidades estadounidenses, hasta que se instala en la Universidad de Pensilvania. Le dan el premio Nobel por sus descubrimientos que demuestran que los rayos X afectan la estructura de los genes, y ya se instala perfectamente allí. Él fue el gran maestro de la biología que Carl Sagan aprendió. Carl Sagan en esa época ya se había casado con Lynn Margulis, estaba profundamente interesado en la biología, y los veranos se iba a trabajar con Hermann Müller para aprender biología y aprender genética. De manera que se dan cuenta que estamos hablando de personajes que nos son muy cercanos de una forma u otra. Y Müller produce esta idea del origen de la vida, que ciertamente es una idea evolutiva, pero no es una idea darwinista. ¿Qué es lo que está diciendo Hermann Müller? Que tengo materia no viva, materia inerte, y de repente pasamos a un gen primordial, sin decir cómo.
está invocando la generación espontánea de los genes para explicar el origen de la vida. Pero no se olviden que para este entonces Hermann Müller ya había emigrado a la Unión Soviética, en donde se rodea rápidamente de uno de los grupos más talentosos que había en todo el mundo en ese momento de genética. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado para entonces en la Unión Soviética? Lo que estoy llamando aquí la apropiación ideológica del darwinismo. Al igual que ocurrió en muchos lugares, incluyendo en Valencia, el darwinismo se convierte en un grito de batalla de los sectores más liberales, más abiertos, más críticos de la sociedad. No se olviden que en 1909 un grupo de médicos en Valencia organizó los festejos del primer centenario del nacimiento de Darwin. La placa que lo conmemora está en el hospital universitario. ¿En el Museo del Hospital o...? En el Museo de Historia de la Ciencia de aquí, vino Unamuno a dar una de las charlas para celebrar el centenario del nacimiento de Darwin. La gente lo festejó con una gran alegría, y después, cuando se viene la guerra civil y triunfa el franquismo, buena parte de esos investigadores, me preocupé alguna vez por ver el listado para saber qué había pasado con ellos, o terminaron fusilados o terminaron exiliados. De manera que se dan cuenta que es muy fácil entender cómo el darwinismo es parte del programa intelectual científico de los sectores más liberales. Un ejemplo lo tenemos ahora en Estados Unidos. La mayor parte de los republicanos son profundamente antidarwinistas. La mayor parte de los demócratas en Estados Unidos o aceptan el darwinismo o no tienen problemas con su enseñanza. Y esto pasó también tanto en la Rusia imperial como en la Unión Soviética. De hecho, en el caso de la Unión Soviética, los partidos, los políticos, los ideólogos de liberales y de izquierda hacen del darwinismo uno de sus gritos de batalla. Darwin había sido traducido al ruso en 1864, y en el caso ruso, por ejemplo, se refleja en la obra de Kropotkin, el príncipe Kropotkin, un anarquista extraordinario y naturalista, que los bolcheviques respetaron a pesar de todo. Plejánov, a quienes se considera el fundador del marxismo ruso, y el mismo Lenin, que hace referencias al darwinismo. Es decir, ser darwinista es identificarse en ese momento con una persona de izquierda, como una persona de izquierda, o como un partido, como un grupo de izquierda. Pero en estas condiciones, en Rusia y en la Unión Soviética, si de repente empezamos a promover la idea de la genética y del mutacionismo, se dan cuenta que el mutacionismo era una alternativa al darwinismo. Y por lo tanto, la interpretación de los que creían en la genética y en el papel de las mutaciones se convierte en un sesgo en contra de los sectores más liberales o de izquierda que estaban contra el darwinismo. Aquí el gran error de unos y otros es que no estaban leyendo al darwinismo o al mutacionismo por su valor científico, sino que lo estaban leyendo en términos políticos. Es como si yo digo, los que aceptan la deriva continental es gente que son de derecha. Pues no. Puedo ser de derecha o de izquierda y estar reconociendo que los continentes, las placas continentales se mueven. Pero se dan cuenta que en la atmósfera tan ideologizada de finales del Imperio Ruso, o estaba uno con el darwinismo o estaba uno en contra del darwinismo por estar aceptando el mutacionismo. Tanto es así que Timiryazev, un gran agrónomo, un gran difusor del darwinismo en Rusia, va a afirmar en 1912 que los mendelistas y los mutacionistas son los enemigos a vencer en la lucha contra los antidarwinistas. Estaba profundamente ideologizado, de una manera que nos parece ridículo esta situación de la interpretación de los mecanismos evolutivos. Es decir, lo que había antes de la síntesis evolutiva, lo que había en la Unión Soviética era o Darwin o Mendel. En una esquina del cuadrilátero Mendel, en otra esquina del cuadrilátero de la ciencia Darwin. Y no había posibilidades de conciliación.
apenas se estaba desarrollando la idea de la síntesis darwinista gracias a gentes como Haldane, como Fisher, etcétera. Bien, quienes seguían al mutacionismo, a la genética en la Unión Soviética, primero en el Imperio Ruso y luego en la Unión Soviética, van a ser acusados de weismannistas morganistas. Y transcribí esta parte de un artículo que se publica en 1946 en el Diccionario Filosófico Marxista, se publicó en Latinoamérica, donde a veces tenemos nuestros excesos ideológicos, y miren lo que dice, cómo definen al weismanismo-morganismo: corriente reaccionaria y antidarwinista en biología, así designada por el nombre de los biólogos Weismann y Morgan, que disimula su esencia metafísica idealista bajo la falsa insignia del neodarwinismo. El weismanismo-morganismo apareció a finales del XIX y comienzos del siglo XX como reacción ideológica de la burguesía a la teoría materialista del desarrollo de las formas orgánicas de la materia. Aunque se hacen pasar por continuadores de Darwin, los weismanistas morganistas intentan desfigurar por todos los medios el fondo mismo del darwinismo, su concepción materialista de la evolución, la teoría de la selección natural, de la variabilidad de los organismos y de sus propiedades hereditarias bajo la influencia del medio exterior y la teoría de la transmisión de los caracteres adquiridos. Esto es de 1946. Pero la lucha venía desde antes. Tan venía desde antes que, por ejemplo, en 1965, todavía en 1965, se publica el párrafo que acabo de mencionarles del Diccionario Filosófico, que es la traducción, la tercera versión del Diccionario Filosófico de Rosenthal y Judin, ajustada a la filosofía oficial resultante del 22 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ya, se dan ustedes cuenta el extremo de la ideologización que ha ocurrido. Ha habido momentos equivalentes en épocas más recientes, por ejemplo la sociobiología. El estudio evolutivo de la conducta animal ha sido rechazada por muchos como un ejemplo de una visión reaccionaria de la evolución de la conducta. Se dan ustedes cuenta que puede haber una interpretación reaccionaria efectivamente de esos resultados, y tenemos algunos casos con el conductismo extremo. Pero eso no significa que la teoría en sí misma sea necesariamente una teoría reaccionaria. Aquí no había dudas. Si uno seguía el mendelismo, si uno aceptaba la idea de los genes, si uno aceptaba la idea del papel evolutivo de la mutación, automáticamente caía en la categoría de un weismanista, morganista, y era rechazado por el establishment científico y por el establishment político de la Unión Soviética y de otros países, hay que decirlo. Ahora, ¿cuáles fueron los dos grandes mentores de Oparin, aparte de la lectura que él hizo de Haeckel? Uno de ellos fue Arkady Klimentovich Timiryazev, un agrónomo universitario. No era un agrónomo empírico, era un hombre que venía de la baja nobleza rusa, tenía los recursos suficientes como para dedicarse a la investigación y, de hecho, para viajar a Inglaterra, interaccionar con Charles Darwin, y se convierte en el principal difusor de las ideas de Darwin en Rusia primero y luego en la Unión Soviética. Y el otro personaje va a ser Alexei Nikolaevich Bach, un bioquímico absolutamente extraordinario, a cuyo laboratorio entra a trabajar Oparin antes de terminar la licenciatura en algo así como bioquímica fisiológica. Lo que él estudió no tiene un equivalente contemporáneo. Vamos a ver el caso de Timiryazev. Timiryazev era un amigo personal de Lenin. Esta es una carta que pueden ustedes encontrar en la red, en donde Lenin lo felicita a Timiryazev no solo por su labor a favor del darwinismo, sino por haber sido elegido al Soviet de la ciudad de Moscú.
Y en este libro, que también pueden encontrar en la red, publicado en 1920, el año en que muere, el libro se llama Nauka y Democracia, Ciencia y Democracia, y basta ver la portada para ver el ambiente que había en ese momento en la Unión Soviética. Si se dan cuenta, hay una serie de plantas de importancia económica enorme, el trigo, el sorgo, el maíz, etcétera, pero ven aquí un espectrómetro que permite conocer la composición química de las estrellas. ¿Qué mayor triunfo de la ciencia que saber de qué están hechos las estrellas estando en la Tierra, analizando la luz y viendo los elementos químicos? Pero si se dan cuenta, aquí en este dibujo está no tan disimulado el martillo y la hoz, que manifiesta simplemente el compromiso ideológico que Timiriazev tenía con el Partido Comunista. Timiriazev era un personaje a todas luces excepcional. Era uno de los grandes profesores de la Universidad Imperial de Moscú, pero en 1911, para protestar contra la represión contra los estudiantes que estaban en contra del zarismo, la represión la organiza el ministro Caso, hay una brutalidad tremenda, y toda esta pléyade de profesores excepcionales, incluyendo Timiriazev, deciden renunciar en masa a la universidad. Pero algunos de ellos, por ejemplo, siguen dando charlas públicas, fue el caso de Timiriazev, y otros organizan en sus casas, en sus departamentos en Moscú, salones en el sentido francés del término. Esa idea de reunirse una vez a la semana con colegas, con diferentes amigos para platicar de temas políticos, sociales, estéticos, científicos, etcétera. Y de pura casualidad logré encontrar una fotografía de algunas de las personas que iban a casa de Timiriazev y su esposa para platicar sobre ciencia. Aquí está con un matemático, Beketov, y con el hijo, Andrei Beketov, que sí se dan cuenta que tienen cara de bastante científicos, ¿no? Y allí todos los miércoles se reunía la gente para platicar de ciencia. Timiriazev daba charlas sobre el darwinismo y sobre las plantas, y a una de esas charlas asistió Oparin. Siendo un estudiante, se sintió absolutamente seducido por el término, los términos que se estaban usando, por los conceptos. Se acerca a Timiriazev y Timiriazev lo invita a que vaya al salón que organiza cada semana. De manera que el joven Oparin, siendo un estudiante de licenciatura, cuando termina la carrera, ha estado muy cercano al amigo y colega de Darwin, conoce toda la literatura darwinista de la época, pero además conoce el método comparativo de análisis que hay en el darwinismo, siendo un estudiante de licenciatura, como si cualquiera de los que están aquí hubiera podido asistir desde el primero o segundo semestre a un seminario en casa de Lynn Margulis para aprender lo que es simbiosis y seguir allí hasta el final de su carrera. Se dan ustedes cuenta que eso es extraordinariamente formativo. Timiriazev daba una serie de charlas que luego publica en 1912, lo pueden bajar también de la red, y aquí pueden encontrar, por ejemplo, una de las partes del libro en donde dice: esta transformación de sustancias, está hablando de la fotosíntesis, inorgánicas simples, ácido carbónico, agua, en la sustancia orgánica, almidón, es el único proceso natural mediante el cual se forma la materia orgánica en nuestro planeta. Todas las sustancias orgánicas, por diversas que sean y donde quiera que se encuentren, ya sea en plantas, en animales o en el hombre, tuvieron su origen en las hojas. Se han formado a partir de sustancias fabricadas por las hojas. La naturaleza no posee ningún otro laboratorio para la formación de la materia orgánica, excepto las hojas, o más correctamente el cloroplasto. En todos los demás órganos y organismos, la materia orgánica simplemente se transforma, solo aquí surge de nuevo a partir de materia inorgánica. Es decir, lo que Timiriazev está diciendo, la única manera de tener compuestos orgánicos en el planeta es por fotosíntesis, lo cual implicaría que los primeros organismos necesariamente ya serían fotosintéticos. Esto es lo que aprendían los estudiantes, esto es lo que aprendió Oparin. Pero Oparin, nos vamos a dar cuenta que va a tener una segunda gran ruptura científica, una segunda gran ruptura epistemológica, primero con Haeckel,
no aceptando la idea de la generación espontánea y después negándose a aceptar la idea de que los primeros organismos eran necesariamente fotosintéticos. La gente creía en ese momento en el mecanismo de la fotosíntesis como lo había sugerido von Baer, que decía que se absorbía CO2 y agua del ambiente, con la luz solar se formaba formaldehído como un intermediario en el interior de las hojas y salía materia orgánica más oxígeno. Y lo que parecía apoyar esta idea era la reducción no enzimática del formaldehído, que como ustedes saben, en la reacción de Formosa me puede dar una gama amplísima de distintos azúcares. Eso es lo que todos los estudiantes aprendían, eso es lo que todos los científicos aceptaban, no solo en el Imperio Ruso, no solo en la Unión Soviética, sino en todos lados. Timiriasev era profundamente antimendeliano, como ya vimos. De hecho, en esta biografía del 57, tomé este párrafo que dice: la lucha de Timiriasev contra el weissmanismo-mendelismo, lo que acabamos de ver, tuvo enorme importancia para el desenmascaramiento de la esencia anticientífica y reaccionaria de esta corriente idealista y metafísica de la biología. Bajo el régimen zarista, junto con Timiriasev, lucharon también contra el mendelismo biólogos rusos tan ilustres como Michurin, que no era biólogo, y Ritov, que era un filósofo de segunda, pero que estaba asociada ya para ese entonces al Partido Comunista Soviético. Bien, el segundo gran personaje intelectual que va a tener una influencia notabilísima en el desarrollo de las ideas de Oparin va a ser Alexei Nikolaevich Bach, que era un hombre talentosísimo, verdaderamente talentoso, que cuando sale exiliado del Imperio Ruso, trabaja un tiempo en Suiza y es elegido presidente de la Asociación de Estudiosos de la Fisicoquímica Suiza, no siendo suizo. Todos conocemos la rigidez que puede tener el aparato académico suizo. Bach era tan talentoso que lo vuelven, de hecho, el presidente de esa asociación. Y lo que va a hacer Bach es decir, en términos químicos, las características principales de los seres vivos no residen en las peculiaridades de su composición, sino en las diversas transformaciones químicas que se producen continuamente en los seres vivos. Es una visión dialéctica, en constante transformación de lo que sería la esencia de la vida. Y en particular se interesa en la asimilación del carbono por las plantas, la fotosíntesis, en los procesos de oxidación de las células y en el estudio de las enzimas. Y de hecho, Bach es un personaje que también se va a oponer a la genética mendeliana. Ya sé que esto que les estoy diciendo suena rarísimo, como si ahora hay que oponernos porque el Vox o el Partido Socialista o el que sea van a decir no podemos estar con la genómica, por ejemplo. Así de absurdo como suena lo que acabo de decir, así de ideologizado estaban los conflictos políticos y académicos y científicos en la Unión Soviética. Y por ejemplo aquí Raisa Berg, la hija de Berg, cuenta cómo aparece en Pravda, el periódico del Partido Comunista Soviético, un artículo firmado por 6 miembros del partido que eran Bach y Keller, junto con Kostoyans, Nushin, Kosikov y Dorortseva, en donde decían que no había lugar para pseudocientíficos en la Academia de Ciencias, es decir, había que estar en contra de el mendelismo, morganismo. Ya se dan cuenta, un debate que nos parece caricaturesco, pero que marcaba muy claramente el nivel de ideologización que tenían las disciplinas científicas en ese momento en estos casos particulares. Ahora, ¿quién es Alexei Bach? Era un hombre, como ya les dije, talentosísimo y era un científico que además escribía maravillosamente bien. Como muchos de los intelectuales de su época, se oponía al régimen zarista, a los excesos del régimen zarista, y se metió a una organización, la Dovnaya Volia, que era una organización que de repente, le puso bombas a varios grandes duques y demás, cosa que rechazaba Bach. Pero escribe un texto espléndido, Zar Golod, el oro del zar, es como se podría traducir, que era un texto tan notable
que cuando los obreros comunistas o socialistas de la Unión Soviética morían, pedían que los enterraran con una copia del librito en el féretro. Algo equivalente a los trabajadores alemanes que estaban tan fascinados con el manifiesto del Partido Comunista que hacían que los enterraran con ese libro. Sargolov es un libro tan excepcional y tan radical en sus planteamientos que si la policía del zar lo llegaba a pescar uno con una copia del libro, iba garantizado rápido a la cárcel, no había ninguna duda. Y algunos de la organización en donde militaba Bach se vuelven tan radicales que Bach mejor pone pies en polvorosa y decide exiliarse del Imperio Ruso. Y se queda en el Imperio Ruso, se queda fuera del Imperio Ruso, primero en París, luego en Zúrich, se convierte en un espléndido investigador que desarrolla la teoría sobre la oxidación como base del metabolismo, y en cuanto triunfa la revolución bolchevique se regresa a la Unión Soviética. Refuerza su amistad con Lenin, se habían conocido en Zúrich, y resulta que Lenin rápidamente le pide que organice o que reorganice el aparato científico ruso para que esté ahora al servicio de los bolcheviques. Hay la idea completamente equivocada de que al triunfo de la revolución bolchevique los comunistas quisieron acabar con todo el aparato científico ruso, y eso es falso. Lenin decía explícitamente que comunismo es socialismo más electricidad. Es decir, promovía enormemente el desarrollo de la ciencia, la tecnología, a diferencia de lo que ha pasado en estos últimos 6 años en México, es algo que se puede ver muy claramente. Promovía de una manera muy clara las ciencias, pero Lenin, nada tonto, de tonto no tenía un pelo, decide que lo que hay que hacer es controlar al aparato científico ruso para ponerlo al servicio de los bolcheviques. Y el encargado de hacer esto es Bach, que se convierte en el fundador. A los soviéticos les encantaban estos nombres. La Asociación General de los Trabajadores Científicos y Técnicos para el avance de la construcción del socialismo, con la intención de controlar a la Academia de Ciencias. Pero para ese momento es cuando Oparin ha terminado la licenciatura y cuando le dicen ¿a dónde te quieres ir para hacer una especie de postdoc? Él dice, me quiero ir a Zúrich a trabajar con Bach por mi interés en las enzimas, y le dice, no, mejor vete a 3 calles de aquí porque Bach ya se regresó a Moscú. Y efectivamente, entre las instituciones que funda Bach está, bueno, esa historia de este intento de controlar el aparato científico ruso ha sido desarrollada por mi amigo Lauren Graham, un profesor ya jubilado del MIT, en donde él documenta con mucho cuidado todos los esfuerzos para hacer de los estudiantes, de los profesores y de los investigadores bolcheviques al servicio del Estado soviético. No lo lograron. Fueron aquí unas luchas tremendas, no lo lograron, pero es una historia que conocemos muy bien. Me gustaría enseñarles más de Bach, pero desafortunadamente llevamos varios años de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, y créanme que eso ha dificultado enormemente las visitas. Bueno, un mexicano no es fácil que pueda viajar ahora a Rusia, no he tenido acceso a los archivos, pero la historia de la visión que tuvo Bach como científico y como organizador del aparato soviético de ciencia es verdaderamente excepcional. Bien. Bach se convierte en director del Laboratorio Químico Central, que luego se va a llamar el Instituto Karpov de Fisicoquímica, a partir de 1922. Y en este edificio medio destartalado es donde Oparin llega a trabajar como su ayudante y en donde desarrolla su teoría. Oparin entra a trabajar aquí con la idea de estudiar los mecanismos de oxidación, reducción como base del metabolismo. Es aquí donde escribe su primer charla, donde prepara su primer charla, y es aquí donde, bajo la influencia de Haeckel, bajo la influencia de Timiryazev y bajo la influencia del propio Bach, empieza a desarrollar ya su teoría como tal. Ahora, ¿de dónde venía Oparin? Bueno, venía de una familia de Uglitch, una familia de la clase media alta. El papá era un industrial de los tejidos,
que se da cuenta que en Uglitch no hay un buen bachillerato y toda la familia decide irse a Moscú. Este es el padre de Oparin, la mamá de Oparin, la abuela de Oparin, porque nunca falta una abuela en ninguna fotografía rusa de la época y ahora. Esta es una tía, la hermana, que que trabajó como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, y el hermano que se volvió economista. Entonces, Oparin entra a la Universidad Imperial de Moscú y muy rápidamente, como ya vimos, desarrolla su interés por el darwinismo, desarrolla su interés por la bioquímica y empieza a interaccionar no solamente con los dos científicos rusos soviéticos más prominentes en el tema, sino que además era gente, esto no es trivial, ligada al establishment político soviético. Desde un principio, Oparin estuvo ligado a la gente que ocupaba los escalones más altos de la jerarquía científica cercana al aparato bolchevique. De manera que se dan cuenta que esto ciertamente va a facilitar sus ideas, pero ya está el desarrollo de sus ideas, pero ya estando aquí, Oparin además ya tenía la experiencia de haber estado como cualquier estudiante, como cualquiera de ustedes, preocupado por intereses políticos y económicos. El imperio se estaba derrumbando. El imperio ruso estaba enfrascado en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes. La dependencia con Alemania que les he mencionado incluía, por ejemplo, la producción de medicamentos. Y Oparin me decía muy orgulloso que él había contribuido a hacer la primera aspirina soviética, que el problema que tenía es que la primera aspirina soviética tenía el tamaño de un rublo viejo, entonces no era muy fácil tomársela. Pero se dan cuenta que como muchos jóvenes se involucra en lo que va a ser un sindicato de trabajadores de la industria farmacéutica. Este de aquí es Oparin. Y en esta foto ven ustedes tanto a los científicos como a los técnicos que trabajaban en esta idea de resolver los problemas de la medicina en el Imperio Ruso, pero ya con una visión totalmente de izquierda. Y se dan cuenta de algo que va a ser excepcional en la Unión Soviética y de las virtudes que hay que señalar: la presencia de un gran número de mujeres entre las científicas y entre las técnicas que se incorporan de manera natural al aparato que se está desarrollando. Bueno, Oparin le dan la oportunidad en 1917 de salir fuera, hacer una estancia, y él escoge irse a Heidelberg. Y en Heidelberg estaba nada menos que Kösel, que recibe el premio Nobel en 1937 como un reconocimiento de las contribuciones que hizo a nuestro conocimiento de la química de la célula gracias a su trabajo con proteínas, incluyendo las sustancias nucleicas. Sorprendentemente, Oparin estuvo en un laboratorio que era muy sensible a la idea de los ácidos nucleicos, no como tales. Se pensaba que el material genético eran las proteínas que tenían secuencias de bases. Pero lo que es fascinante es lo que decía Kösel. Los procesos biológicos son como una obra de teatro y yo estoy estudiando a los actores, no la trama. Hay muchos personajes y su actuación es la que define el acto dramático. Busco entender sus rasgos, sus peculiaridades. De manera que se dan cuenta que Oparin tiene la influencia brutal del darwinismo a través de Haeckel, a través de Timiryazev. Tiene la influencia de Kösel, que le interesa ver de qué están hechos los seres vivos, y la influencia de Bach, que le interesa ver los procesos de qué están hechos los seres vivos. Claramente, aquí lo que estamos prefigurando es esta idea dinámica de las células, no como un conjunto de células, sino como un sistema en constante transformación. Y todo esto es lo que va a llevar a Oparin, en 1924, a publicar su primer libro. Esa es la única foto que tenemos de un Oparin joven. Esto era más jovencito que cuando escribe el libro. El libro se produce como un pequeño folletito, del cual hay uno solo en Occidente, hasta donde sé. Aquí dice hay Oparin, Prodyezhny Chizhny, El origen de la vida. La editorial no era una editorial científica. La editorial se llamaba Moskovsky Rabotchi, el trabajador moscovita.
y en realidad era una editorial dedicada a promover las ideas nuevas de la ciencia, del arte, de la cultura, de la filosofía en la clase obrera. Si ustedes van a las librerías de viejo que hay aquí en Valencia, cada vez hay menos, pero si van al centro, encontrarán con un montón de ediciones pequeñitas que se produjeron durante la República Española, por razones naturales. Al tener un sistema o al intentar un sistema en donde la cultura deje de ser privilegio de unas pocas clases privilegiadas, lo que uno quiere es que todo mundo tenga acceso a las nuevas ideas, a las vanguardias artísticas, a las ideas más nuevas de ciencia y demás. Eso que pasó aquí durante la República, pasó en México después de la Revolución. Para un mexicano es muy fácil entender esta idea de una especie de revolución cultural sin los tintes sombríos del caso chino, porque piensen que si no hubiéramos tenido revolución en 1911, no hubiéramos tenido pintoras como Frida Kahlo o músicos como que hubieran producido, por ejemplo, el Huapango de Pablo Moncayo. O sea, se dan cuenta que muy frecuentemente asociado con un proceso de cambio social, político, económico, hay esta idea de búsqueda de hacer de la cultura un bien común. Y esto es exactamente lo que pasó en el caso de Oparin. El librito, Oparin siempre me dijo que nunca entendió por qué habían puesto una célula en mitosis en la portada del libro, y acá arriba dice proletarios del mundo unidos, que es la línea, la frase final con la que Marx y Engels terminan el manifiesto del Partido Comunista. O sea, se dan cuenta de las condiciones extraordinariamente ideologizadas en las cuales se estaba intentando producir un nuevo tipo de ciencia. Un caso que nos tocó vivir a muchos latinoamericanos fue el entusiasmo con el que muchos colegas se fueron a Nicaragua para tratar de ayudar a la revolución nicaragüense a producir nuevas formas de enseñanza, de investigación, antes de que se convirtiera en la dictadura pavorosa en la que se ha convertido el país. Entonces se dan cuenta que es un fenómeno, no tiene nada de raro. A Oparin no le pidió el Partido Comunista de la Unión Soviética que escribiera el libro. La atmósfera social era conducente para este tipo de obras. Ahora, ¿por qué Oparin escribe lo que escribe en su libro sobre un origen heterótrofo para la vida? No nos olvidemos que era hegeliano, y para Hegel la forma más antigua de vida eran los monera, y en los monera tanto la genética como el metabolismo residían en el protoplasma. No había cromosomas, no los veía Hegel, no creía en los cromosomas, no los concebía, Oparin tampoco. Entonces esa es una primer premisa. Y Oparin dice, bueno, ¿cómo van a ser los primeros seres vivos? ¿Autótrofos o heterótrofos? Él se había formado con Timiriazev. Sabía que el aparato fotosintético es extraordinariamente complejo y requiere de muchas enzimas, de organelos, de membranas, de transportadores de electrones, y pensaba que era imposible que espontáneamente surgiera un organismo que ya tuviera toda esta gama de componentes para hacer la fotosíntesis. Entonces Oparin llega a la conclusión de que el primer organismo tendrá que ser heterótrofo. Pero pueden ser heterótrofos anaerobios, como los fermentadores, o aerobios, como nosotros. Y aquí Oparin hace un giro absolutamente excepcional. Todos los organismos, aerobios o no, todos los organismos, fermentadores o no, tenemos o todo el aparato de la fermentación o algunas enzimas de la fermentación. Esto lo que quiere decir en términos evolutivos que descendemos de un organismo fermentativo. Y entonces Oparin llega a la conclusión de que los primeros organismos tendrían que ser heterótrofos anaerobios. Pero si son heterótrofos anaerobios los primeros seres vivos, necesitan una fuente de compuestos orgánicos del medio. Y si van a tener compuestos orgánicos, el medio no puede ser rico en oxígeno, porque el oxígeno inmediatamente va a desbaratar los compuestos orgánicos. Entonces, Oparin propone que había compuestos orgánicos, pero que había ausencia de oxígeno, lo cual correspondía bien con la idea de que no habiendo fotosíntesis, no había liberación de oxígeno. Oparin no piensa en la fotosíntesis anaerobia en estas condiciones. Es decir,
en unas condiciones anaerobias se van a sintetizar y acumular los compuestos orgánicos y de aquí van a surgir los primeros heterótrofos anaerobios. Perdón. Pero no se olviden que Oparin era hegeliano. La esencia de la vida reside en el protoplasma. No podía haber aparecido el protoplasma en la Tierra primitiva espontáneamente. Lo que podía aparecer era un precursor del protoplasma. Y para Oparin, ¿cuál es el precursor del protoplasma? La asociación de compuestos orgánicos en pequeñas gotitas o geles, que era como ya se describía en la época. Es decir, Oparin propone una atmósfera anóxica que permite la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, geles y gotas con moléculas orgánicas y a partir de aquí la evolución a bacterias heterótrofas anaerobias. ¿Por qué no habla de material genético? Está hablando de material genético. El protoplasma es el material genético en el caso de los Monera. Y eso es lo que va a publicar Oparin en 1924. El libro en realidad apareció en noviembre de 1923, pero como tiene fecha 1924, es la fecha que reconocemos como tal. Ahora, ¿en qué se basa Oparin para defender su hipótesis? Uno, en la distribución universal de la fermentación o en algunas de sus enzimas en todos los organismos. Por lo tanto, descendemos de heterótrofos anaerobios, en la adopción de geles como modelos de protoplasma. Y como ha roto con la idea de Timiriacev de que solo las plantas producen compuestos orgánicos, entonces se va a lo que hacían los químicos del siglo XIX, sintetizaban Bühler, por ejemplo, la urea, Butlerov, azúcares, Mendeleev, hidrocarburos, etcétera. ¿Cómo puede comprobar que esto ocurría en la Tierra primitiva? Bueno, si yo analizo meteoritos y cometas, encuentro, y esto se sabía desde mediados del siglo XIX, encuentro compuestos orgánicos. Entonces, con todo esto, Oparin produce esta secuencia lógica y se dan cuenta que se inspira en Haeckel, claramente, pero lo que ahora tiene es un proceso de evolución química y prebiótica. Ha completado el esquema de evolución cósmica que Haeckel había desarrollado. Ahora, al mismo tiempo que Oparin, hubo otros autores que produjeron ideas similares. De hecho, Harvey en 1924, Liebman en 1924 también, hablan de síntesis de compuestos orgánicos, Haldane en 1929, pero claramente el libro más desarrollado es el libro de Oparin. Y si comparamos con Müller, nos damos cuenta de la diferencia brutal. Para Müller yo paso de la materia no viva a un gen primordial y para Oparin lo que tengo es todo un proceso gradual, lento, porque Oparin pensaba que la evolución era lenta, de síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, de geles de compuestos orgánicos, de un metabolismo primordial y de llegar a bacterias heterótrofas anaerobias. Pero se dan cuenta que aquí no hay una transición repentina, sino es todo un proceso de evolución. Por eso, a los que como yo somos muy escépticos de la llamada astrobiología, no nos impresiona tanto el que haya compuestos orgánicos en un meteorito o en una luna de Júpiter, porque esa es una condición necesaria, pero no suficiente para que aparezca la vida. El origen de la vida es parte de todo un proceso como él lo va a postular. Ahora, ¿en qué momento produce Oparin su libro? Todos sabemos que la revolución bolchevique se da en 1917. Sabemos que hubo un conflicto brutal en el que muchísimos mencheviques fueron asesinados, en que muchos bolcheviques honestos que sí creían en una transformación radical y democrática les ocurre lo mismo, pero de lo que nunca se habla es de la guerra civil que siguió a la revolución bolchevique. En lugar de contarles la historia de lo que pasó, les sugiero que vean una novela extraordinaria, El Doctor Zhivago, hecha película por Boris Pasternak, o un pequeño libro que se acaba de publicar hace un año, A Nasty Little War, en donde cuenta toda la historia de las conspiraciones británicas y alemanas para tratar de acabar con el poder de los bolcheviques. La Unión Soviética estaba en guerra. Imagínense que ustedes tienen 30 años
y tienen que salir de su casa laboratorio en medio de bombardeos que están ocurriendo en Moscú y en medio de asesinatos. En este ambiente bélico terrible, muy intenso, es donde precisamente se está desarrollando la carrera del joven Oparin. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después? Oparin encuentra empleo como profesor, tengo localizados los nombres de las escuelas, las materias que dio de bioquímica del té, bioquímica de la remolacha y demás, sigue asociado administrativamente con Bach, es decir, sigue asociado con alguien que está muy cercano al poder de los bolcheviques, y durante este periodo, entre 1929 y 31, y 1936 para ser más exactos, el Politburó, Stalin en particular, deciden imponer el materialismo dialéctico como la filosofía oficial de las ciencias. Algo así, como lo pueden ver ustedes en los libros de historia, como lo que ocurrió en las universidades españolas después del triunfo de Franco, en donde los estudiantes y los profesores tenían que ir uniformados, tenían que hacer los juramentos respectivos al nacional, ¿cómo se llama el movimiento nacional? En fin, ¿cómo? El movimiento, etcétera. Algo así equivalente se da en la Unión Soviética. Pero esto va a ser aprovechado por Oparin para romper con el mecanicismo de Haeckel, que decía que la vida era un fenómeno estrictamente físico y químico. Y para Oparin va a decir, no, es resultado de un proceso evolutivo. Es la época también en la que Oparin va a rechazar la idea de reducir los fenómenos biológicos a la física y la química. Es la época en que los miembros de la Academia Comunista de Ciencias comienzan a ocupar puestos en la Academia de Ciencias, pero en términos políticos se van creando las condiciones para la Gran Purga, que es uno de los momentos más terribles, más desastrosos en la historia soviética. Oparin seguía asociado otra vez con Bach, administrativamente en el Instituto de Bioquímica y demás, pero se funda un Instituto Bach de Bioquímica, y a los que les guste la arquitectura se darán cuenta que este instituto, el edificio de este instituto, ya no es el viejo palacio de la aristocracia zarista, sino que es un instituto un edificio que claramente refleja lo que estaba pasando, por ejemplo, con el Bauhaus y estas formas modernas de arquitectura en la Unión Soviética. Era un momento maravilloso en la Unión Soviética. Era un momento de vanguardias, era un momento de experimentos musicales, artísticos, arquitectónicos, científicos. Piensen en el acervo que había en la Unión Soviética en ese momento. Músicos como Shostakovich, como Stravinsky, gentes como Diaghilev. O sea, era un momento de una vitalidad intelectual absolutamente maravillosa. Pero lo que también se está cocinando es el horror del stalinismo a todo lo que da. El segundo libro de Oparin es publicado en 1936 en ruso, 38 en inglés, y la gran pregunta que uno se puede hacer es ¿qué pasó entre estos dos volúmenes? Entre este libro que es mecánico, simplista, totalmente lineal, y este que es de una riqueza intelectual maravillosa. Bueno, lo que pasó fueron una de las épocas más terribles de la Unión Soviética, que está perfectamente documentada. Ustedes se pueden asomar a la red y pueden encontrar, por ejemplo, las películas de los juicios de Moscú, en donde todos los detractores de Stalin fueron o asesinados o mandados a los campos de concentración. Ahora tenemos multitud de documentos que muestran cómo Stalin mismo ordenó la muerte de matemáticas, de músicos, de políticos como Bukharin, de genetistas como Vavilov, de gentes de todas las disciplinas. No se admitía el menor nivel de disidencia. Algo equivalente otra vez al franquismo. Cuando Orwell escribe su libro de 1984, lo que tiene en mente son a tres dictadores, que son Franco, Stalin y Hitler. Se aplastó la disidencia, se aplastó la vitalidad intelectual maravillosa que había surgido luego de la revolución, y cualquier asomo de vanguardia era rechazado de una manera absoluta. Otra vez,
en lugar de contarles la historia, les sugiero que lean 2 novelas. La novela El archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, en donde cuenta de todos los campos de concentración a donde los disidentes del estalinismo iban a dar, y uno de los personajes que aparece allí es Vavilov, el genetista extraordinario que produjo la Unión Soviética en esa época, o que lean de Julian Barnes, The Noise of Time, que es la historia de Shostakovich, en donde Shostakovich cuenta lo mismo que a mí me llegó a contar Oparin, que la gente dormía con una maletita, con un par de mudas de ropa y sus medicamentos puestos al lado de la puerta del departamento, porque podía llegar la policía secreta de Stalin a las 3 de la mañana, se los llevaba y así no tenían que despertar a sus familiares. ¿Se dan ustedes cuenta de la atmósfera de terror absoluto que había en ese momento? Que finalmente apaga las ilusiones de jóvenes, de viejos, de creadores, científicos, artísticos y demás. Ese es el ambiente que le toca a Oparin precisamente. Pero publica su segundo libro, esa es la traducción del libro al inglés en 1938, ya habla con mucha precisión de los datos astronómicos que apoyan la idea de una atmósfera reductora, resume de una forma extraordinaria la síntesis de compuestos orgánicos y la formación de la sopa primitiva, introduce a los coacervados ya como un modelo de estructura precelular y habla de los primeros organismos con bacterias heterótrofas o anaerobias. Un día me habían invitado en la Universidad de Washington en Seattle a dar una charla sobre Oparin, sobre el origen de la vida, y enseñé la portada del libro que ven ustedes aquí, y en cuanto vio la portada, Joe Felsenstein, que es uno de los grandes biólogos moleculares evolucionistas de nuestros tiempos, inmediatamente me dijo, ese es un dibujo, me interrumpió, dijo, es un dibujo que hizo Rockwell Kent, que era un dibujante comunista primero, luego socialdemócrata estadounidense, que era amigo de sus papás. Es decir, que eran miembros del Partido Comunista Americano. Cuando el libro se introduce en inglés en Estados Unidos, ya va marcado con dibujos de un comunista que todo mundo podía reconocer sin problema. Entonces, esto es por un lado, y por otro lado, buscando en la prensa de la época, me encontré con una reseña que apareció en el New York Times en 1938, una reseña del libro de Oparin de William Marías Malisov, en donde hablaba muy bien del libro de Oparin, decía que era una maravilla, que era una muestra de la ciencia soviética, qué sé yo. Pero me llamó mucho la atención el personaje de Malisov, lo fui a buscar junto con Morgulis, el traductor del libro al inglés, y resulta que los dos habían sido espías o acusados de espías de la Unión Soviética en los Estados Unidos. Entonces se dan cuenta cómo se mezclan, cómo están imbricadas las partes políticas, ideológicas y científicas de una manera extraordinaria. Lo que es muy cierto es que Oparin introduce en su libro de 36-38 la idea de los coacervados, que es la idea de un sistema polimolecular en donde compuestos con distinta carga eléctrica están asociados y no se necesita de membrana. Pero ¿qué es lo que Oparin aquí está diciendo? Se está negando a aceptar la idea de que hay una molécula viva. La vida es el resultado no de una molécula, sino de la interacción de un conjunto de moléculas. Y se dan cuenta que esto marca una diferencia brutal con la idea reduccionista, por ejemplo, de Hermann Müller. Bien, ahora, en este libro hay ausencias clarísimas. Nunca se habla de genes. ¿Por qué no habló Oparin de genes? Bueno, en primer lugar, no nos olvidemos, venía de la tradición hegeliana que concebía el protoplasma como el órgano de la herencia bacteriana. En segundo lugar, y eso los va a sorprender mucho, en la década de los 30 todavía muchos que dudaban de la existencia de los genes. En 1919 Morgan, el de las mosquitas, decía que los genes pueden ser una molécula química o una cantidad fluctuante de algo.
esta cantidad fluctuante de algo es la típica definición de primer semestre de biología, ¿no? Quién sabe qué, pero es algo que fluctúa. Pero luego cuando le dan en 1933 el Nobel a Morgan, él dice, no hay un consenso entre los genetistas de respecto a lo que los genes son, si son reales o meramente ficticios. O sea, se dan cuenta que Oparin está reflejando también las dudas que había en la época. Pero además había un componente adicional. Para ese momento, en la década de los 30, no se sabía bien a bien lo que eran los genes. En la Unión Soviética el rechazo a la genética mendeliana se seguía institucionalizando. La síntesis neodarwinista apenas se estaba afianzando. Y hay que decirlo, algunos de los fundadores del neodarwinismo como Pearson y Fisher se decantan por la eugenesia. Son abiertamente defensores de una visión eugenésica en donde los miembros de las razas inferiores o las personas que tenían algún problema de aprendizaje o las gentes que tenían algún defecto físico tenían que ser eliminados. La eugenesia no nació en Alemania. La eugenesia nació como una disciplina en los Estados Unidos, en donde explícitamente se decía que había que acabar con los mexicanos, por eso me puse a estudiarlo, y con los negros. O sea, se dan ustedes cuenta que había una tradición de la derecha aprovechándose de una visión pseudocientífica para efectivamente criticar este tipo de posibilidades. Y luego esto coincide con que para 1935 Lysenko y Present, que era un filósofo de segunda, denuncian al mendelismo, siguiendo una tradición que ya vimos muy sólida, como una teoría reaccionaria, idealista, metafísica y estéril. Lysenko declara que el michurinismo y el darwinismo son las únicas teorías biológicas acordes con el materialismo dialéctico y el marxismo-leninismo. Se cancela el 7º Congreso Internacional de Genético de Moscú y Lysenko es nombrado director de la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas. Y aquí pueden ver ustedes el beneplácito de Stalin a favor de Lysenko. Una situación no tan diferente a la que hemos estado viviendo en estos últimos 6 años en México, en donde la que sería el equivalente a la ministra de Ciencia y Tecnología se oponía abiertamente a los organismos genéticamente transformados y a la genética tradicional por considerarla como una mera visión esquemática de lo que son los seres vivos. O sea, esas ideas no mueren. Estas ideas se van transformando y es importante siempre tenerlo presente. Y aquí comienza lo que yo creo que es la etapa más deplorable de la biología, de la biografía científica de Oparin. Oparin se alía fuertemente con Lysenko, es nombrado al Politburó, al Comité Central del Partido Comunista. Fue el único miembro del Comité Central del Partido Comunista que nunca fue del Partido Comunista. Aquí lo ven ustedes sentado. Y en realidad, a partir de aquí se convierte en un hombre del establishment y todas estas grandes ideas tan radicales, tan productivas, básicamente se van quedando atrás. Esta es una fotografía que no han visto, no la están viendo, porque le he pedido el derecho para comprarla y todavía no me lo dan. Llevo meses esperando, pero aquí ven a Oparin en el funeral de Stalin que cambia radicalmente las cosas. Cambia radicalmente las cosas, pero Oparin ya queda manchado por esta asociación con el Partido Comunista y con esta asociación a Lysenko, que le siguen reprochando muchos colegas rusos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la teoría? Ars longa vita brevis, ¿no? A menudo la obra de los grandes investigadores, de las grandes científicas, vale más que el personaje mismo. Y el libro es absolutamente excepcional y de hecho es el libro que le va a servir a Stanley Miller, esto está tomado del libro de Oparin de Stanley Miller, como la inspiración, donde pueden ver aquí claramente las notas que él hizo cuando lo pusieron a leerlo para diseñar su experimento. Es decir, hay una genealogía intelectual directa entre lo que entendemos hoy como origen de la vida y la obra de Oparin como tal.
En 1953 se produce el modelo, se publica el modelo de la doble hélice DNA. En 1953, 4 semanas después, Stanley Miller reporta la síntesis de aminoácidos en las condiciones en que Oparin está proponiendo. Y como todos ustedes saben, luego de la publicación del modelo de la doble hélice, sospechó que por ser las proteínas y el DNA colineales, la relación entre ambos polímeros podría estar mediada por un código y el RNA podría ser el intermediario entre el DNA y las proteínas. Y de hecho, en 1956, Oparin acepta la idea del DNA, acepta la idea de la genética molecular sin mayor problema y subraya que la síntesis de proteínas va a estar asociados con tipos de RNA, pero sistemáticamente se niega a reconocer o a aceptar la idea de que la vida pueda depender de una sola molécula. Organiza un simposio en Moscú que marca el origen de los que ahora nos dedicamos a estudiar el origen de la vida, y luego Sylvie y Arthur Kornberg demuestran que se puede sintetizar en un tubo de ensayo DNA con la DNA polimerasa. A él le dieron el premio Nobel, a ella no. Pero esto provoca otra vez que se afecte los estudios de origen de la vida. Hermann Müller afirma que después de la síntesis in vitro del DNA, todos los que definen la vida como yo lo hago tendrán que admitir que las formas más primitivas que pueden ser llamadas vivos ya se sintetizaron en el tubo de ensayo por Arthur Kornberg. Y de hecho, en 61 escribe que la propuesta basada en Haeckel, que el protoplasma se había originado primero y tenía la capacidad de manufacturar no solo el material genético, sino también su organización compleja, el ruso Oparin desde los años 30 apoyó este punto de vista y ha seguido la línea del Partido Comunista, dándole al material genético un lugar secundario, lo cual no es cierto. Oparin seguía creyendo en estas épocas todavía que el material genético era el protoplasma mismo. No concebía la herencia en términos de genes, sino en términos de una sustancia como el protoplasma. Para entonces, ¿qué es lo que hace Müller? Pues él dice, bueno, materia no viva me va a dar el DNA primordial, y Oparin va a seguir insistiendo, como lo va a seguir insistiendo hasta el final de sus días, en que el origen de la vida es el resultado de un proceso donde hay síntesis abiótica, aparición de complejos de moléculas, surgimiento de la heterotrofia anaerobia y aparición de las primeras bacterias. Lo cual nos deja con un problema muy real, y es cómo surgieron las estructuras y los procesos bioquímicos en la Tierra primitiva. Y una caricatura del campo de origen de la vida sostiene que en la Tierra primitiva se formaron pues un DNA primordial o una polimerasa o un ribosoma o una serie de enzimas. Pero se dan cuenta que esa es una deformación de lo que Oparin está diciendo. Y el ejemplo es perfectamente claro. Pensemos en el ojo. Cuando Darwin se pregunta de dónde sale el ojo, lo que él dice es que claramente es absurdo pensar que el ojo no es resultado de la selección natural. Y él dice, es tan absurdo como pensar que en los mares primitivos flotaban la retina, los lentes, la esclera, las córneas y se ensamblaron para dar el ojo. Evidentemente, el ojo tiene que tener una historia evolutiva atrás. El metabolismo, el material genético tienen que tener una historia evolutiva atrás. Es decir, las propiedades bioquímicas de los sistemas subcelulares y sus componentes, como la replicación de ácidos nucleicos, la catálisis enzimática, el ensamblaje de membranas biológicas, son el resultado histórico, evolutivo, de la amplificación evolutiva de las propiedades físico-químicas básicas que ya poseían sus predecesores moleculares muy simples. En cuanto yo tenga bases sintetizadas abióticamente, tengo el potencial de el reconocimiento mutuo con puentes de hidrógeno. Tengo el potencial para que se desarrolle la replicación, pero los ácidos nucleicos no han aparecido. Esos son el resultado de la evolución de estos procesos, lo cual significa que en términos de el origen de procesos y estructuras subcelulares es precisamente donde tenemos que adaptar ahora la teoría de Oparin. En resumen,
La teoría de Oparin, ¿qué es lo que nos dice? Uno, ubica la cuestión del origen de la vida en un marco darwinista. Este es un resultado extraordinario. Separa la idea de la generación espontánea de organismos de los orígenes bioquímicos y químicos de la vida. Propone un programa de investigación multi e interdisciplinario. Tengo que entender desde cómo se forma la Tierra hasta cómo aparecen los primeros organismos, lo cual implica que necesito del concurso de gente de diferentes especialidades. Reinterpreta muchos fenómenos y observaciones aisladas dentro de una secuencia evolutiva que precedía el origen de los primeros organismos. Todo el mundo sabía que había compuestos orgánicos en meteoritos. Todo el mundo sabía que se pueden formar coacervados. Oparin lo que hace es, como todo buen evolucionista, organiza todo esto en una secuencia lógica. Reinterpreta observaciones experimentales y fenómenos químicos en un contexto evolutivo y, basándose en genética premendeliana, rechaza la idea de una molécula viva, subrayando que la vida es una propiedad de sistemas de moléculas. O sea, se dan cuenta que esto es básicamente la herencia de Oparin. Es básicamente lo que se deriva del libro, un programa de cómo estudiar, un programa siempre cambiante, siempre dinámico de cómo estudiar la aparición de la vida. Pero para terminar, déjenme mostrarles lo que yo creo que es un síntoma de humildad extraordinario del primer libro de Oparin. Puso como prefacio unos versos de Goethe. Otra vez, el reflejo de la influencia de la cultura alemana. Gris, querido amigo, es toda teoría, y solo el árbol de la vida es verde. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por la charla. Si alguien tiene prisa y se tiene que ir, por favor que lo haga lo más silenciosamente posible, porque ahora vamos a dejar unos minutos por si alguien quiere formular alguna pregunta a Antonio. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Estamos todos impresionados. Claro, después de todo esto uno se pregunta, ¿cómo hubiera sido la ciencia sin la influencia de la religión, de la política? ¿A qué resultados hubiera llegado alguien investigando sin esas influencias? Yo creo que la oposición ciencia-religión es falsa. No nos olvidemos que en el caso de la biología, el propósito del darwinismo no es demostrar si Dios existe o no existe. El propósito del darwinismo es tratar de entender la diversidad pasada y presente de la biosfera. No ver si hay una corte celestial y qué sé yo. Pero además, a menudo la gente que hace evolución se olvida de la deuda que tenemos con el esquema judeo-cristiano del universo. Pongo dos ejemplos antes de tocar el esquema judío-cristiano. En las mitologías mesoamericanas, el universo es creado por los dioses, aparecen distintas formas de vida y luego hay una destrucción por los vientos y se acaba el universo. Vuelve a surgir el universo, se empieza a diversificar, empiezan a aparecer dioses, plantas, animales, yo qué sé, y llega el fuego y acaba con ese universo. Vuelve a surgir un universo y ahora se acaba por las aguas. Y el cuarto universo me parece que se acaba por los temblores. Y de hecho la gente dice, en términos poéticos, que ahora en el mundo mesoamericano estamos en el quinto sol. Quién sabe cómo se va a acabar, ¿no? Pero fíjense, es un universo que surge, se acaba, surge, se acaba. Si ustedes piensan en el budismo, el Dalai Lama actual es el 14º Dalai Lama actual, pero es la reencarnación de todos los lamas anteriores.
Entonces es una visión del tiempo totalmente circular. En la tradición judeocristiana tenemos un origen y tenemos un juicio final. Es decir, tenemos una visión lineal del tiempo. Si yo tengo un universo con una visión lineal del tiempo, tengo un universo que tiene historia. Y lo que estoy viendo ahora es producto, en parte o del todo, del pasado. Pero esa es una deuda de un marco religioso, ideológico, de la tradición judeocristiana. Y sin una visión lineal del tiempo no se hubiera desarrollado una teoría de la evolución. Es una visión lineal del tiempo que además lo que tiene es la idea de un universo ordenado. Yo alguna vez intenté leer a Santo Tomás de Aquino y me tuve que vencer, porque era declarar vencido, porque necesita uno conocer muy bien a Aristóteles y conocer muy bien a Aristóteles en el original. Pero lo que también están diciendo Aristóteles y Santo Tomás de Aquino es que vivo en un universo ordenado. Y si es un universo ordenado, es un universo cognoscible, es un universo que puedo estudiar. Claro que si uno se fija en el Nuevo Testamento, de repente a Cristo le da por multiplicar peces y panes, le da por revivir muertos. En el Antiguo Testamento Josué le pide a Jehová que detenga al sol, etcétera. Pero la ruptura del orden cósmico es rara. Es decir, es un universo que tiene una serie de leyes. Yo llegué hasta San Agustín de Hipona, que lo dice muy bien, lo puede uno estudiar, no hay ninguna duda. Todos mis amigos teólogos me dicen que el refinamiento total de esto viene con Santo Tomás de Aquino, pero comparemos el universo occidental de la tradición judeocristiana con el universo que una vez me describió Octavio Paz, que conocía muy bien la India, en donde hay un universo creado por dioses que están dementes, que no tienen orden ni concierto. No puedo conocer un universo así. Entonces yo creo que dos de las herencias que tenemos con la tradición religiosa judeo-cristiana en Occidente son la idea de un tiempo lineal, sin el cual no tengo teoría de la evolución, y dos, la idea de un universo que puedo estudiar, que puedo conocer. Algunos pensarán en causas últimas, religiosas, otros no vamos por ese lado, pero yo creo que ahí es donde sí tenemos esa deuda de la cultura científica occidental con las religiones. Yo creo que otro gran momento que separa la religión de la visión secular es con la Ilustración. Nunca hubo ilustración. A ver, los españoles lo saben perfectamente bien, los latinoamericanos lo heredamos en buena medida, ¿no? La tradición de la ciencia judía y de la ciencia musulmana en España. Refinadísima. Pero eso que se va a dar en muchas otras partes, en el caso de las culturas islámicas, porque claramente son varias, no llega nunca a la separación de Estado e Iglesia que en Occidente sí tenemos con la Ilustración. Y yo creo que en el caso de la biología, las dos grandes deudas que tenemos con la Ilustración son la visión secular del universo y la visión histórica de la biología. Lamarck es uno de los autores de la enciclopedia. Lamarck es claramente un producto de la evolución. Y por cierto, los dos autores que más menciona Darwin en el origen de las especies son Newton y Lamarck. Lamarck con el que siente una afinidad científica, ideológica muy clara, y Newton porque Darwin sabía cómo autopromoverse y sabía que Newton era un personaje extraordinario para la cultura inglesa, ¿no? Muchas gracias. Sí, encantado. Ahora, perdón, eso no significa que no me gusten, disfruto enormemente las historias, por ejemplo, del proceso de secularización que se dan en la Edad Media en Italia, ¿no? Eso es
va mostrando cómo se va desarrollando el secularismo. Y no se olviden que hasta hace no mucho los comunistas entrenaban a los perros en el norte de Italia a que le ladraran cuando vieran pasar monjas y curas, ¿no? Que es un poco excesivo, pero bueno, se puede entender. Hola. Siento que un punto muy importante de tu charla ha sido cómo la ideología y la ciencia han ido de la mano a lo largo de la historia, tanto en guerras como, cuando hay una carrera armamentística, hay una carrera científica y guerras biológicas y todo eso. ¿Usted cree que hoy en día siguen yendo muy de la mano, pero de forma más sutil? Obviamente no tiene por qué ser una guerra, sino como un científico que niega el cambio climático porque lo ha financiado una empresa privada que le conviene que lo niegue. Y si realmente en un futuro se va a poder separar totalmente la política de la ciencia, o es algo que es inevitable. Toda científica, todo investigador es un ente político, aunque no lo declare o aunque no lo tenga claro. Entonces yo creo que uno siempre tiene un componente en su personalidad, en su teoría favorita, en sus argumentos, que refleja un contexto más que político, ideológico, que puede no ser visible. Algunas veces es muy, muy abiertamente visible, otras veces es un poco más sutil. Déjenme contarles una anécdota rápidamente que me sigue impresionando mucho. Hace como 20 años me interesaba mucho el problema, me vuelve a interesar de nueva cuenta, el problema de el origen de los mecanismos de reparación del DNA, que son fascinantes. Podemos reconocer unos más simples y más antiguos que otros y demás. Y me interesaba mucho entender la transición de RNA a DNA y cómo aparecen esos mecanismos de reparación. Entonces me sumergí en la literatura científica, que es fascinante, experimentos ingeniosísimos, brillantemente diseñados. Y recuerdo que un día salía yo de una biblioteca en la UNAM, en la Ciudad de México. Bueno, ya me tenía que ir. Y por casualidad, auténticamente por casualidad, vi el párrafo de los agradecimientos, de los acknowledgements. Y el artículo, que era sobre el daño de la luz ultravioleta al DNA, le daba las gracias al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, se puede entender rápidamente por qué. Entonces me fui a revisar los artículos que acababa de ver y todos los investigadores tenían financiación del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, por razones obvias. Tenemos ahora una sustancia, que evita que se ensamble la cápside en la viruela símica, o mpox, como le dicen ahora para ser políticamente correctos, y resulta que ese medicamento había sido producido y estaba almacenado desde hace 20 años por las Fuerzas Armadas de varios países en caso de que tuviéramos el uso del virus de la viruela como un agente de guerra bacteriológica. Entonces, a veces es así de directo y a veces es sutil. Pero yo creo que lo importante es entender hasta qué punto esto provoca el desarrollo de teorías, influye en las teorías y en todo caso, como se dice en inglés, ¿no? Saber separar the chaff for the grain, lo chafa de lo que vale la pena, ¿no? Para entender en qué mundo nos estamos moviendo. Pero hay desde los científicos que sin querer estar en grupos que son financiados por las grandes empresas asociadas con la industria bélica o por los ministerios de guerra, hasta la gente que sin darse cuenta provoca un descubrimiento que puede tener alguna aplicación bélica, ¿no? Yo creo que ahí hay que funcionar por principios, ¿no? Básicamente. Gracias. Sí. Nada de esto es para desanimarlos a que sigan una carrera científica, ¿no? Simplemente para que se den cuenta qué es lo que pasa. A mí, ahora al final de la charla, me ha quedado una pequeña duda. ¿Llegó a meter la idea de los genes en su teoría?
Sí, sí. A partir de 1956, cuando ya había muerto Stalin, cuando Lysenko todavía estaba vivo, pero el poder se había abatido de una manera espectacular, y cuando la camarada Olga Vasileyeva Lepechinskaya, que era una de las defensoras más fuertes de que no se necesitaban genes ni en coacervados ni en sistemas precelulares, ya tenía menos poder. Sí, absolutamente. Pero Parin siempre insistió en que no había aparecido un DNA que ya estaba codificando para distintas funciones, o que ya o que con ese DNA o con ese RNA ya algo estaba vivo, ¿no? Siempre insistió en que la vida depende de un conjunto de moléculas, lo cual era una ruptura con Haeckel. Acuérdense que Haeckel decía que todo era química física y nada más. Y cuando introducimos material genético, en realidad estamos introduciendo el componente histórico. El DNA o el RNA, en el caso de los virus, es una crónica molecular que no puedo extrapolar hasta el origen de la vida, porque obviamente esas secuencias que me hablan de una historia molecular, una historia evolutiva, solo se pudieron acumular, generar y acumular una vez que ya tenía yo ribosomas que estaban sintetizando, traduciendo y sintetizando proteínas, ¿no? Pero sí, absolutamente, ¿no? Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por tu charla y, a ver, mi pregunta es un poco complicada. Uniendo con las ideas de Müller, de un gen primigenio, ¿no podría, y sabiendo que probablemente polímeros de ácidos nucleicos, no sabemos si RNA o DNA o algo similar, fueron el origen de la vida, o las primeras protomoléculas, ¿podríamos pensar en la vida como una capa de complejidad que ha surgido a estos primeros polímeros en su afán de autorreplicarse? No sé si me explico. Sí, no, sí, te explicas muy bien. Yo creo que no puede haber vida sin material genético. Puedes tener evolución en sistemas químicos, por ejemplo, las reacciones de Belousov-Zhabotinsky, que son preciosos, pero son completamente irrelevantes para el origen de la vida. No dicen nada sobre el origen de la vida. Puedes tener secuencias de reacciones que recuerden algunas reacciones metabólicas, pero si los catalizadores no están codificados genéticamente, entonces evidentemente tarde o temprano esas secuencias se van a venir abajo. El problema que tenemos es, uno, cómo aparece material replicativo que se replique con variabilidad, y cómo te aparece material genético, es decir, material que tenga secuencias de información. Y yo sí coincidiría contigo en que hay una serie de capas sucesivas que van haciendo el sistema más complejo. De hecho, déjenme simular los gestos que algunos de aquí vimos en algún momento con Lynn Margulis. Hay que ir abriendo las capas hacia el interior a ver qué es lo que tienes adentro, pero lo que tienes adentro nunca va a ser una molécula sola, sino siempre va a ser interacción de moléculas, ¿no? Interacción de distintas sustancias. Pero ese ir desentrañando cosas es lo que yo creo que es precisamente la propuesta de origen de la vida. Hay una novela que a mí me encanta de Thomas Mann, Charlotte in Weimar, que es la historia de Charlotte, la enamorada de Goethe. Entonces ella quiere ver a Goethe después de que ha pasado mucho tiempo, se encuentra con los sugieres, le dicen, bueno, pásele, luego llega al nivel de los burócratas, bueno, pásele, se va acercando así finalmente a los cortesanos, y eso es esa serie de círculos concéntricos. Y cuando finalmente se encuentra con Goethe, se da cuenta que es un anciano pedante, que entusiasmado de su relación con el poder y que ya perdió la frescura que tenía cuando estuvo enamorada de él. Yo espero que no nos pase lo mismo cuando desentrañemos esas capas. ¿Alguna pregunta más? Me tinc el privilegi de fer l'última. Les voy a recomendar mucho un vídeo que se ha hecho viral donde tú declaras
que los científicos somos prescindibles comparados con los artistas. Sí. Por aquello de que siempre habrá otro pensador, otro científico que llegará a la teoría. De no haber existido Oparin, ¿quién habría sido el protagonista de la teoría del origen de la vida? Él o la protagonista. Ese video, me invitaron a dar una charla a unos amigos que quiero mucho, para estudiantes de bachillerato, que es como enfrentar a Atila y los unos frente a Roma, ¿no? Porque en el bachillerato uno es bravo, ¿no? Por decirlo menos. Y la charla se llamó La historia de un mal estudiante llamado Charles Darwin, porque Darwin fue un pésimo estudiante, pésimo. Cualquier cosa que uno diga se queda corta. Y al principio dije algo de lo que estoy convencido. La ciencia, igual que las artes, son un producto histórico de la obra de multitud de personajes conocidos y desconocidos. Y Mozart claramente viene después de Haydn y antes que Beethoven. No tenemos ninguna duda. Pudo haber habido, de hecho hubo un par de obras de Don Giovanni. Tirso de Molina, todos conocen la historia, ¿no? Hubo un par de óperas que se estrenaron poquito antes que el Don Giovanni de Mozart. Yo alguna vez tuve la suerte de oír una de esas otras óperas y no tiene comparación con Don Giovanni, ¿no? No tiene comparación. Es decir, aunque la época haya sido ya proclive a la creación de óperas, aunque la ópera ya sea una ópera en italiano, que es parte de lo audaz que tiene Mozart, arias como la de Leporello, con la que comienza la ópera, ¿se acuerdan el catálogo ecuesto, ¿no? O cuando le dice el comendador a Don Giovanni, arrepiéntete, el otro, no, arrepiéntete, no, arrepiéntete, no. La manera en que se ha expresado en la ópera de Mozart no tiene nada que ver en el refinamiento a como hubo en las otras óperas. Eso lo que quiere decir es que el genio individual es lo que adoramos en las artes. En las artes lo que más sublimamos es el subjetivismo. Fíjense cómo Van Gogh nos enloquece por la manera única, personal, en el que representa un campo de trigo. Pero yo también puedo pintar un campo de trigo en el estilo de Van Gogh y ni remotamente voy a tener ese genio en cada brochazo que dé. En cambio, en el caso de Origen de la Vida, si se dan cuenta, había 4 personas que estaban acercándose al concepto de evolución molecular, que eran Oparin, Harvey, Lippmann y Haldane. No hay duda de que no hubo plagio allí. No, simplemente no hubo plagio. Pero es que en la ciencia la idea de un origen autotrófico ya se había desgastado y no daba para más. Entonces yo sí creo que los artistas en ese sentido juegan un papel por la sublimación de su subjetivismo, que es lo que nos atrae. Mientras que en la ciencia lo que queremos es que todo sea lo suficientemente objetivo para que una estudiante valenciana o un biólogo chino puedan entender el concepto de evolución molecular. Y por mucho que homogeneicemos las artes, nunca vamos a tener esa chispa de creatividad individual. Uno puede reconocer estilos. Por ejemplo, todos ustedes conocen a Mahler. Los voy a decepcionar brutalmente. Mahler, cuando se casa con Alma Schlinder, que era una mujer despampanante, con una personalidad, con una belleza, con una cultura extraordinaria, había compuesto lieders bonitos. Y Mahler llega a la conclusión de que en la familia solo puede haber un músico y le prohíbe que componga. Pero métanse a la red y van a encontrar las lieders de Alma Mahler. Parece que están oyendo a Schubert. Son bellas,
pero es copia de lo que Schubert hace con una genialidad extraordinaria. Entonces ese fenómeno se puede dar. Pero sin Oparin hubiéramos tenido a Haldane, que era muy reduccionista Haldane porque estaba pensando en que la vida con un virus, sí, pero eso se hubiera resuelto tarde o temprano, de igual manera que con Oparin tarde o temprano se resolvió lo de los geles de protoplasma, ¿no? Entonces, yo sí creo que las artes son más esenciales. No son tan prescindibles. Los individuos que hacen las artes no son tan prescindibles como los individuos que hacemos a la ciencia. Lo pondría en esos términos. Vale, pues gracias por los ánimos. Es una buena manera de empezar el curso. Sí. Y muchas gracias por la asistencia y una vez más gracias, Antonio, por la... Encantado. Muchas gracias. Gracias.